Hola chicas y chicos, vamos a comenzar con la explicación de la parte 3 de este tema 4. Hasta ahora habíamos visto el sistema circulatorio sanguíneo, la sangre, los vasos sanguíneos, el corazón y la circulación de la sangre. Y en esta tercera parte nos centraremos en el estudio del sistema circulatorio linfático y las enfermedades más importantes relacionadas con el sistema circulatorio. Comencemos entonces. En primer lugar, nos centraremos de qué está compuesto este sistema linfático. Encontramos tres componentes básicos. El primero de ellos es la linfa, en segundo lugar encontramos los vasos linfáticos y por último los ganglios linfáticos. Vamos a ver ahora con un poco más de detalle cada uno de estos componentes. La linfa es un líquido que no tiene color y que circula por los vasos linfáticos. Se forma a partir del líquido intersticial y del plasma sanguíneo. ¿Veis? Como vemos en esta imagen, aquí tendríamos un vaso linfático, en su interior circula la linfa y esta linfa se formará a partir del líquido intersticial que penetra en este vaso sanguíneo y del plasma sanguíneo que se escapa del sistema circulatorio. ¿Qué podemos encontrar en este líquido, en la linfa? Pues bien, encontraremos proteínas, encontraremos grasas y encontraremos glóbulos blancos. Además, encontraremos también restos celulares, es decir, restos de células muertas. Esto es debido a que también podremos encontrar en este líquido microorganismos, ya que, como ya veremos con más detalle, la linfa tiene un papel muy importante en el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Continuemos. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se parecen mucho a las venas, ¿de acuerdo? Se forman igual que esta por la unión de capilares. Los capilares, a recordar que son vasos de menor diámetro que se irán uniendo formando vasos más grandes y estos se unirán formando vasos cada vez más grandes. Pero a diferencia del sistema sanguíneo, fijaros que tiene una particularidad y es que el sistema linfático no finaliza en las venas, no finaliza en las células, sino que un extremo del vaso sanguíneo, de los capilares, tiene forma de saco, es decir, que es como una especie de callejón sin salida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos vasos linfáticos, por un lado, no tendrán salida, serán un callejón sin salida, y por otro lado, desembocarán en el sistema circulatorio. Otra cosa muy importante es que estos vasos linfáticos, tienen también unas válvulas para evitar que la linfa pueda cambiar de dirección y volver por donde ha venido, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, os he puesto una imagen con todos los vasos linfáticos que recorren nuestro cuerpo. Vamos con el último componente, que son los ganglios linfáticos. Los podemos ver en esta imagen, ¿de acuerdo? ¿Veis? Estos serían los ganglios linfáticos. ¿Y qué son? Pues bien, son como ensanchamientos de los vasos linfáticos y se encuentran repartidos por todo nuestro cuerpo en determinados puntos de esos vasos linfáticos. ¿Cuál es la función? La función es eliminar sustancias extrañas y microorganismos que contiene la linfa y además también fabricar glóbulos blancos. ¿Dónde podemos encontrar sobre todo estos ganglios? Pues los podemos encontrar acumulados en, como vemos aquí, las ingles, en las axilas y en el cuello, ¿de acuerdo? Fijaros, esta sería la estructura interna de un ganglio, sería como una especie de red. ¿Qué diferencia tiene el sistema linfático con el sistema circulatorio? Pues la diferencia principal es que no posee ninguna bomba que haga que este líquido, que la linfa, vaya circulando por todo el cuerpo. De manera que el movimiento de la linfa es mucho más lento que el movimiento de la sangre. ¿Y cómo conseguimos que esto circule por todo nuestro cuerpo? Pues bien, es gracias a las contracciones de los músculos esqueléticos, es decir, cuando nosotros nos movemos, estamos posibilitando de esta manera que la linfa se vaya desplazando poco a poco por todo nuestro cuerpo. Vamos a ver ahora las funciones del sistema linfático. La primera de ellas es la absorción de grasas de los alimentos. Recordemos que, como habíamos visto en temas anteriores, al ingerir grasa, estas comienzan a digerirse
en el estómago y posteriormente pasan a digerirse en el intestino delgado. Recordar que la digestión consiste en que tenemos moléculas más grandes y gracias a los enzimas y a los jugos gástricos y a los jugos intestinales, estas moléculas más grandes se van convirtiendo en moléculas cada vez más pequeñas, que lo que consiguen es al final atravesar las paredes del intestino. Recordar que las paredes del intestino están formadas por microvellosidades, es decir, por repliegues. Si miramos más de cerca estas vellosidades intestinales, en su interior tienen vasos sanguíneos, pero también tienen vasos linfáticos. Lo que ocurrirá es que estas moléculas pequeñas, ya muy pequeñas, de grasas van a atravesar las paredes de los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos, los que encontramos en este lugar, reciben el nombre de vasos quilíferos y desde estos vasos quilíferos pasarán al sistema sanguíneo. Y ahora sí, desde el sistema sanguíneo, estas grasas llegarán a todas las células de nuestro cuerpo, donde aportarán energía, formarán parte de la membrana, etc. Vamos ahora con la explicación de la segunda función. La segunda función es el drenaje del líquido intersticial. ¿En qué consiste esa función? Fijaros, aquí tenemos un capilar sanguíneo, ¿no? Una vena o una arteria. Pues lo que ocurre es que de estos capilares sanguíneos se van filtrando sustancias que forman parte del líquido intersticial. Este líquido intersticial, ¿qué era? Recordemos que un tejido está formado por células, pero estas células no están completamente pegadas unas a otras, sino que hay un espacio entre ellas. Este espacio está compuesto de líquido intersticial. ¿Qué podemos encontrar en el líquido intersticial? Podemos encontrar glucosa, podemos encontrar ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, hormonas, pero también podemos encontrar mucha agua y proteínas plasmáticas, que es aún muy importante y necesitamos que vuelvan al sistema sanguíneo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues lo que hace nuestro cuerpo es que estas proteínas y esta agua atraviesan los vasos linfáticos y, es decir, fijaros que los teníamos aquí, en los capilares sanguíneos, sale de los capilares sanguíneos y forma parte del líquido intersticial. Del líquido intersticial, el agua y las proteínas volverán al vaso linfático, a los capilares linfáticos, de los capilares linfáticos irán a los vasos linfáticos cada vez más grandes y de ahí irán a las venas subclavias. Son unas venas especiales que lo que hacen al final, fijaros que es cerrar el círculo, es esta agua y estas proteínas que se me han escapado de los vasos sanguíneos volverán a estos mismos vasos sanguíneos gracias al sistema linfático. Vamos ahora con la tercera y última función, que es la formación de glóbulos blancos. En los ganglios, como hemos dicho, se forman glóbulos blancos y además se almacenan microorganismos. Fijaros, el sistema linfático va recogiendo microorganismos y los lleva a los ganglios linfáticos, es decir, a estas bolsitas que tenemos aquí. Por aquí entraría la linfa con una gran cantidad de microorganismos y aquí tendríamos la formación de glóbulos blancos, con lo cual aquí ¿qué es lo que ocurre? Que estos glóbulos blancos que se están formando van a eliminar los microorganismos. Entonces, ¿no os ha pasado alguna vez que os tocáis el cuello y os notáis unos bultitos que asustan mucho? Pues bueno, no hay que asustarse porque ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Nosotros de normal pues no tenemos muchos microorganismos que estén atacándonos, pero si estamos pasando, por ejemplo, un poco de anginas o algo de eso, tenemos una gran cantidad de microorganismos y ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo una batalla en nuestro cuerpo y en los ganglios linfáticos se están eliminando muchos microorganismos. Esto provoca que estos ganglios linfáticos se inflamen y es lo que nosotros notamos. ¿De acuerdo? Es decir, que no es ningún problema, simplemente es una parte del proceso de nuestro sistema inmunitario cuando lucha contra una enfermedad. Continuemos. Vamos a ver ahora las enfermedades del sistema circulatorio. La arteriosclerosis. Ya habíamos hablado alguna vez de esta enfermedad. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. Acordaros que dijimos que las arterias son flexibles, ya que tienen que aguantar los golpes que da la sangre debido al latido del corazón, y este endurecimiento se provoca por el depósito de placas de grasa y colesterol. Es decir, cuando
no es que sea malo comer grasa, acordaros que hay que comer de todo, pero cuando comemos en exceso grasas saturadas y colesterol, lo que ocurre es que se va acumulando en nuestras arterias. ¿Qué es lo que provoca? Este acúmulo provoca que el diámetro de la arteria vaya disminuyendo, con lo cual se dificulta el paso de sangre. Aquí tendríamos una arteria sana, veis que no tenemos nada aquí, con lo cual la sangre podría pasar sin ningún problema. Aquí tenemos una arteria donde ya hay un poco de aterosclerosis, fijaros que ya hay aquí colesterol y grasa, y fijaros ya en un caso más extremo donde hay una gran cantidad de grasa y colesterol adheridos a la arteria. Fijaros en imágenes reales, es alucinante. Aquí tendríamos una arteria sana. Fijaros aquí qué cantidad de grasa se ha acumulado. Fijaros la diferencia de espacio que tiene la sangre para pasar aquí y aquí. Y mirad, ya un caso extremo aquí, se ha colapsado completamente y la sangre no puede pasar por esta arteria, pero no necesariamente tendremos que llegar a este extremo para tener problemas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en una arteria que tiene un poquito de grasa y colesterol se forme un trombo y tapone este orificio. Claro, si pasara por aquí no habría ningún problema, pero al pasar por aquí se podría quedar atascado y entonces se produciría lo que conocemos como trombosis. Vamos con la siguiente enfermedad. Infarto de miocardio. Para entender esto, primero tendremos que tener una cosa clara. Recordar que dijimos que el corazón es un músculo, ¿no? Entonces, como tal, está formado de células y necesita nutrientes y oxígeno. Estos nutrientes y este oxígeno se lo lleva al sistema circulatorio. El vaso sanguíneo que nutre al músculo del corazón, es decir, al miocardio, es la arteria coronaria. Este problema, el infarto de miocardio, ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre a una parte del corazón. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues bien, esto puede ocurrir por el bloqueo de esta arteria coronaria. Puede ocurrir por lo que hemos dicho antes, por la aterosclerosis. Fijaros que aquí tenemos la arteria coronaria, ¿vale?, que va a nutrir a las células del corazón, y tenemos aquí una placa de aterosclerosis. Lo que ocurre es que no puede pasar la sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que una zona del miocardio dejará de recibir nutrientes y oxígeno. ¿Y cuál será el resultado? El resultado es grave porque se producirá la muerte del tejido muscular y se producirán daños permanentes al corazón. Evidentemente, esto puede ser mortal. Vamos a ver ahora los síntomas que tiene un infarto de miocardio. En primer lugar, notaríamos dolor en el pecho. Este dolor puede irradiar a brazos, al hombro izquierdo, a codos, mandíbula o espalda. También notaríamos dificultad para respirar, náuseas y vómitos y sudor frío y palidez. Evidentemente, cuando se notan estos síntomas o notamos a alguien conocido estos síntomas, es vital llamar rápidamente al 112, ¿de acuerdo? Porque el tiempo va a ser vital para esta persona. Cuanto antes se detecte un infarto de miocardio, mayores son las probabilidades de supervivencia. Sigamos con la siguiente enfermedad. Vamos con la angina de pecho. Esta se produce cuando el bloqueo de la arteria coronaria no es total, como en el infarto de miocardio, sino parcial. ¿Veis? Aquí lo que ocurre es que tenemos una placa de aterosclerosis, pero no está cerrado del todo. La sangre puede pasar, pero el flujo de sangre es insuficiente. Es decir, las células que forman el músculo del miocardio no consiguen suficientes nutrientes y suficiente oxígeno. Esto se manifiesta con un dolor fuerte en el pecho. Normalmente, como hemos dicho, es menos grave que el infarto de miocardio y los daños suelen ser reversibles. ¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas? Primero de todo, hacer ejercicio, ya que facilita el transporte de la sangre, facilita la circulación de la sangre y que el corazón funcione correctamente. Más cosas que podemos hacer, pues tener una buena alimentación, esto ya lo sabíamos, ¿no? Ya que el exceso de grasa y de colesterol provoca aterosclerosis y el exceso de peso también aumenta el riesgo de padecer
un infarto. Y por último, no fumar, ya que la nicotina endurece las arterias, con lo cual dificulta el transporte de la sangre y el corazón tiene que trabajar más. ¿Qué es lo que pasa? Que con esto aumentamos el riesgo de padecer un infarto.